Dicen que hay silencios que pesan más que los disparos. Y que cuando un corazón se rompe en el desierto, el viento se encarga de contar su historia. Esto ocurrió en un rincón perdido del norte de México, donde el sol no perdona y la tierra solo obedece al orgullo. Allí vivía Clara Ruiz, una mujer de mirada serena y manos curtidas, que creía, como tantas, que el amor bastaba para sostener un hogar. Pero aquel día, el amor decidió empacar sus maletas. El sol descendía despacio, redondo como una moneda de cobre fundiéndose en el horizonte. Los últimos rayos caían sobre el rancho pequeño, el aire olía a tierra caliente y a maíz recién molido. El canto de las chicharras se mezclaba con el suspiro del viento. Y en el pórtico, Clara, quieta, con el delantal aún manchado de masa, observaba sin pestañear. Frente a ella estaba Egastes McCrae, su marido. 5 años compartiendo la misma cama, el mismo techo, los mismos sueños, o al menos eso creyó ella. Ahora, Egastes levantaba la última maleta y la colocaba en la carreta. Su espalda ancha proyectaba una sombra larga sobre las tablas viejas del suelo. Cada movimiento suyo tenía el peso de una despedida cobarde. Clara no decía nada. Ni una palabra. Solo miraba. El pecho le latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del silbido del viento. A unos pasos, una mujer vestida de seda verde esperaba sentada en el asiento de la carreta. Su rostro estaba cubierto por un velo delicado, pero Clara no necesitaba ver su sonrisa. La sentía. La sonrisa de quien gana. De quien tiene lo que otra pierde. El aire olía a polvo y resentimiento. Clara quiso hablar, decir algo, cualquier cosa. Pedirle que no se fuera, o tal vez gritarle que se largara y no mirara atrás. Pero las palabras no le salieron. En cambio, sus manos apretaron el rebozo con fuerza, como si así pudiera sostener su mundo antes de que se desmoronara. Egastes no pronunció disculpas ni promesas. No hubo lágrimas en su rostro, solo cansancio y un brillo extraño en los ojos. El mismo brillo que Clara había visto antes, cuando él miraba hacia el norte, hacia las tierras grandes, hacia las haciendas de hombres ricos y mujeres perfumadas. Siempre quiso más, pensó Clara, siempre quiso lo que no era suyo. El silencio era insoportable. Solo el chirrido de la madera y el resoplido del caballo rompían el aire quieto. Entonces, Egastes metió la mano en el bolsillo. Sacó el anillo de matrimonio. Y lo dejó caer sobre la madera del pórtico. Un sonido seco, metálico, diminuto, pero letal. El anillo rebotó una vez. Giró despacio y quedó inmóvil junto al pie de Clara. Aquel sonido fue como un disparo. Un eco breve que se expandió hasta lo más profundo del pecho. Clara lo sintió, como si el metal hubiera atravesado su carne. No lloró. Todavía no. Solo observó cómo Egastes subía a la carreta, tomaba las riendas y hacía chasquear el látigo. El caballo arrancó, levantando una nube de polvo que el viento empujó hacia ella. La figura del hombre que había jurado amarla se desdibujó entre el resplandor del atardecer. El horizonte lo tragó igual que se traga a todos los que huyen. Clara se quedó inmóvil, con los pies clavados al suelo, como si la tierra la reclamara. El sol ardía aún sobre su rostro. La carreta se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer. El silencio regresó. Solo entonces, el corazón le permitió moverse. Soltó el rebozo, dio un paso al frente, y vio el anillo. Pequeño, brillante, frío. Lo recogió con dedos temblorosos. Lo sostuvo frente a la luz dorada del atardecer. Recordó cuando él se lo colocó en la mano por primera vez. Recordó las promesas, las risas, la ilusión de una vida compartida. Y comprendió algo terrible. Que el amor, cuando se apaga, no hace ruido. Solo deja polvo y silencio. El viento sopló fuerte. Le despeinó el cabello. Le movió el delantal. Y le secó las lágrimas antes de que pudieran caer. Pero dentro, en el pecho, algo se quebró. No era solo el corazón. Era una fe antigua. La fe en que amar bastaba. El cielo comenzó a teñirse de rojo. Las sombras del rancho se alargaron, cubriéndolo todo. El maíz en el patio, la silla vacía, la cuerda colgando del pozo. Todo parecía distinto, extraño, ajeno. Clara dio unos pasos hacia la puerta. Entró a la casa. Y el olor a humo y a pan viejo le revolvió el alma. Se sentó junto a la mesa. El plato que había preparado para él seguía ahí. Frijoles, un pedazo de pan y una taza de café frío.
La vela aún encendida proyectaba su sombra en la pared. Era la sombra de una mujer sola. Una que no sabía si llorar o reír. Por primera vez en su vida, Clara sintió miedo del silencio. Miedo del vacío. Miedo de sí misma. Miró sus manos cubiertas de harina y polvo. Manos que habían sostenido tanto y que, de pronto, ya no tenían nada que sostener. El viento se coló por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el eco de cascos alejándose. Cada golpe contra el suelo resonaba como un adiós. 1, 2, 3. Hasta que se extinguieron. Entonces el cuerpo le tembló. No fue un llanto ruidoso, no hubo gritos. Solo un par de lágrimas silenciosas, amargas, inevitables. Se deslizaron por sus mejillas y cayeron sobre el delantal. El reloj marcó la hora en que el sol terminó de hundirse. El rancho quedó envuelto en una oscuridad tibia. Allí, sentada, Clara comprendió que todo lo que fue su vida acababa de salir por ese camino polvoriento. Pero lo que no sabía, lo que nadie podría haberle dicho, era que aquel abandono no sería su final, porque en algún rincón del desierto, el destino, ese viejo terco que nunca olvida, ya se estaba moviendo, y algún día volvería para ajustar cuentas. Sonido de viento, un anillo rodando lentamente sobre la madera, un caballo alejándose entre el polvo. Silencio. Así comenzó la historia de Clara Ruiz. Dicen que el desierto no olvida, que lo que cae sobre su tierra, lágrimas, sudor o sangre, siempre deja huella. Clara Ruiz lo comprendió al amanecer, cuando el sol volvió a tocar las paredes del rancho. Y ella seguía viva. Vacía, sí, pero viva. El día después del abandono no trajo alivio. El viento soplaba distinto, como si el aire mismo hubiera cambiado de dueño. El gallo no cantó, y los perros, que solían correr tras la carreta, se quedaron echados, con la cabeza baja. El silencio tenía cuerpo, tenía peso. Se pegaba a la piel y dolía respirar. Clara salió al patio con los ojos hinchados por la falta de sueño. El suelo estaba lleno de huellas. Las del caballo, las del hombre, las de la mujer del vestido verde. Caminó entre ellas, una a una, hasta donde se borraban con el polvo. Allí se detuvo y cerró los ojos. El viento le trajo el eco de la carreta alejándose, pero ya no era un sonido. Era una sombra en la memoria. Regresó al pozo, sacó un balde de agua y se lavó la cara. El agua estaba fría, y el reflejo que vio en la superficie la sorprendió. Parecía otra. Los ojos hundidos, el rostro endurecido, la expresión vacía. Se tocó la mejilla con la punta de los dedos. Era la primera vez que se veía sin él. El día siguió su curso. Los pájaros regresaron al maizal, el sol subió. Y Clara comenzó a trabajar. Amasó el pan, alimentó a las gallinas, revisó el corral. Cada gesto era mecánico, pero necesario. Tenía que moverse, porque si se detenía, el dolor la alcanzaba. A mediodía, el calor cayó como plomo sobre el rancho. Clara colgó la ropa en el alambre y observó cómo el viento jugaba con las sábanas. Por un instante creyó ver la sombra de Egastes en la pared, pero al parpadear, ya no estaba. Suspiró. No por amor, sino por costumbre. El pueblo estaba a 2 horas a caballo. No pensaba ir, pero necesitaba sal, y también harina. Así que ensilló la yegua, se ajustó el sombrero y emprendió camino. El sendero era árido, interminable. El horizonte ondulaba como un espejismo. Y cada paso del caballo levantaba una nube de polvo que parecía seguirla. Cuando llegó a San Bartolo, el sol comenzaba a caer. El pequeño poblado hervía de murmullos. Mujeres con canastos, hombres con sombreros inclinados. Niños corriendo entre los burros. Al verla, las miradas se alzaron. Unas con pena, otras con curiosidad, y unas cuantas con desprecio. Ahí va la del abandono, susurró una voz. Pobrecita, el gringo la cambió por oro. Dicen que ni siquiera lloró. Clara no volteó. Caminó derecho hasta el almacén. El sonido de sus botas contra la madera resonó en el aire. Pidió lo necesario con voz firme, sin dejar espacio a la compasión. Don Anselmo, el tendero, trató de sonreírle. Clara, si necesitas algo más, ya sabes, aquí estamos para ayudar. Ella lo miró, sin rencor, pero con una calma helada. No necesito lástima, don Anselmo. Solo sal. El hombre asintió, incómodo. Le entregó el costal, y ella pagó sin decir más. Cuando salió,
El murmullo volvió a alzarse, pero el sonido ya no la hería. Era ruido, y nada más. Montó la yegua y regresó por el mismo camino, mientras el cielo se encendía en tonos rojizos. El viento le traía el olor del mezquite y la arena caliente. En el horizonte, el rancho la esperaba, quieto, solitario, pero suyo. Al llegar, bajó del caballo y dejó las bolsas sobre la mesa. El silencio del lugar ya no la asfixiaba. Era su compañero. Cocinó para una sola persona. Cenó despacio, sin prisa, escuchando el crepitar del fuego. Cuando terminó, salió al porche y se sentó en la mecedora. El anillo seguía allí, sobre la madera. No lo había guardado ni tirado. Lo miró un momento y luego levantó la vista al cielo. El viento soplaba con fuerza, y entre el sonido del polvo, creyó escuchar su propio corazón. Seguía latiendo. Las noches en el desierto son largas. El frío llega sin avisar y el silencio se vuelve casi humano. Clara se acostó sin apagar la lámpara, porque el resplandor leve le daba algo que parecía consuelo. Cerró los ojos, y por primera vez desde que él se fue, durmió profundamente. El cuerpo, al fin, se rindió. Pasaron los días. Cada amanecer traía la misma rutina. Ordeñar, regar, limpiar, coser, resistir. Las manos de Clara se llenaron de grietas. Sus brazos se fortalecieron. Y su mirada, antes mansa, empezó a endurecerse. Una tarde, mientras araba la tierra, llegó un hombre a caballo. Era don Eugenio Garza, dueño de una hacienda al sur. Un hombre viejo, con sonrisa amable, que traía el sombrero en la mano y la voz cubierta de miel. Clara, dijo, sé que este rancho te trae recuerdos y dolores. Si quieres vender, yo te lo compro. Buen precio. Podrías empezar de nuevo. Ella se limpió el sudor de la frente y lo miró sin expresión. El silencio duró unos segundos. Luego, su voz fue firme como piedra. Esta tierra es mía. Y aquí me quedo. Don Eugenio intentó insistir. No es terquedad, muchacha. Es prudencia. Aquí no tienes familia, ni protección. Tengo lo que necesito. Lo interrumpió. El hombre suspiró, resignado, y se marchó. Clara siguió trabajando. Cada golpe de azadón era una respuesta muda al mundo que la quería ver rendida. Esa noche, encendió una fogata fuera de la casa. El fuego iluminaba su rostro, y el reflejo bailaba en sus ojos. Recordó las palabras de su madre. Una mujer dura que siempre decía que el orgullo era lo único que no se roba. Entonces lo entendió. No se trataba de esperar que él volviera, ni de castigar al destino. Se trataba de no dejar que el dolor la definiera. Las semanas se hicieron meses. El rancho comenzó a tomar otra forma. Las flores silvestres crecieron cerca del pozo. Los animales volvieron a reproducirse. Y el aire ya no olía a abandono, sino a esfuerzo. El pueblo, con el tiempo, dejó de hablar. Ya no era la mujer dejada. Era la mujer que seguía en pie. Algunos hombres comenzaron a visitarla con excusas simples: vender leña, ofrecer ayuda, pedir consejo. Ella los recibía con educación, pero sin abrirles la puerta del alma. El corazón de Clara, aunque no roto del todo, estaba blindado. En las noches, a veces, el viento soplaba tan fuerte, que parecía traer voces desde lejos. Clara se quedaba quieta, escuchando. Era como si el desierto le hablara, como si las montañas le recordaran que la soledad no es castigo, sino prueba. Cada amanecer, el sol pintaba de oro los bordes del rancho. Y aunque las paredes seguían agrietadas, había algo nuevo en el aire. Una fuerza que no se podía tocar. Una calma que solo da el orgullo de seguir viva. Una tarde, mientras recogía leña, vio un grupo de jinetes cruzar el horizonte. No eran conocidos. Pasaron despacio, mirándola. Y uno de ellos, el último, giró la cabeza y la saludó con un leve gesto. Ella no respondió. Pero algo en el pecho se movió. Una curiosidad silenciosa, un presentimiento. Esa noche, el viento volvió a hablar. Y entre los susurros del desierto, Clara creyó escuchar algo que llevaba tiempo sin sentir. La promesa de que su historia aún no había terminado. Dicen que el destino no avisa. Que llega cuando menos se espera, montado en un caballo cansado. Con el polvo en los ojos y el silencio en los labios. Así fue como Sebastián Mendoza cruzó por primera vez el camino de Clara Ruiz. El amanecer trajo un aire diferente. El cielo, teñido de cobre,
parecía anunciar algo. Clara lo notó mientras sacaba agua del pozo. El viento no soplaba igual. Había quietud, una calma tensa que no sabía explicar. Los perros, siempre dormidos a esa hora, estaban inquietos. Ladraban hacia el norte, hacia el camino que serpenteaba entre los mezquites. A lo lejos, una figura a caballo se recortaba contra el horizonte. El jinete avanzaba despacio, con la espalda recta y el sombrero echado hacia adelante. Llevaba una chaqueta vieja, polvorienta, y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Sus ojos, aunque cansados, tenían algo que no se compraba ni se fingía, determinación. Clara lo observó desde el pórtico, sin moverse. El hombre se acercó, y al llegar al cerco del rancho, desmontó con lentitud. Levantó la mirada y se quitó el sombrero. «Buenos días», dijo con voz baja, profunda. «Disculpe que me acerque sin avisar. Estoy buscando agua. He viajado desde el sur y el pozo del camino está seco». Clara lo miró unos segundos antes de responder. «Hay agua aquí», contestó, sin sonreír. «Tome lo que necesite». El hombre asintió. Amarró el caballo a la cerca y se acercó al pozo. Clara lo observó mientras él sacaba el balde, se lavaba el rostro y bebía despacio. Había algo distinto en él, una calma que no parecía del todo humana. No era como los hombres del pueblo, que hablaban de más o miraban con lástima. Este no hablaba, ni miraba de más. Cuando terminó, le ofreció el balde. «Gracias». «No hay de qué», respondió Clara, seca. El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. El viento movía la ropa colgada, y el sonido del metal del balde se mezclaba con el canto lejano de un gallo. Sebastián se colocó el sombrero y miró alrededor. «Bonita tierra. Dura, pero mía». Él sonrió apenas. «Las tierras duras son las que más valen». Clara no contestó. Sebastián montó de nuevo y antes de irse, dijo: «Si necesita ayuda con la cerca del norte, vi que un poste está caído. Puedo arreglarlo sola». «Lo sé, pero a veces es más rápido con 2 manos». «A veces», dijo ella, mirándolo de frente, 2 manos sobran». El hombre asintió con respeto. «Entonces que tenga un buen día, señora Ruiz». Y se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo que el viento se llevó rápido. Clara lo siguió con la mirada hasta que desapareció. No sabía por qué su pecho se sentía tan extraño. Como si algo que llevaba dormido hubiera despertado con un simple saludo. Esa noche, mientras cenaba sola, recordó su voz. No sus palabras, sino la manera en que las decía. Sin pretensión, sin pena, con una calma que parecía venir de otro tiempo. Trató de sacarlo de su cabeza, pero el eco quedaba flotando, como el aroma del café cuando se enfría. Los días pasaron. El rancho seguía igual, pero el viento traía noticias nuevas. Un hombre había comprado un terreno a 2 leguas, cerca del arroyo seco, y decían que se llamaba Sebastián Mendoza. Clara lo supo al oír a los arrieros hablar en el pueblo. No dijo nada. Pagó su compra y volvió a su casa. Aunque en el fondo, algo en ella quería saber si era verdad. Una tarde, mientras reparaba el corral, lo vio de nuevo. Venía a caballo, con la camisa abierta en el cuello y las manos llenas de tierra. Traía un saco de maíz sobre el hombro. «Buenas tardes», dijo, dejando el saco junto a la valla. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella, alzando una ceja. Pasaba y vi que su puerta del corral se aflojó. Pensé en dejarle unas sogas, por si las necesita. «No necesito sogas». «Entonces se quedarán aquí, por si un día cambia de opinión». Clara lo miró, desconfiada, pero sin dureza. Había algo en su forma de hablar que no buscaba ganarse nada. Era como si simplemente estuviera ahí, existiendo, sin esperar respuesta. Él se quitó el sombrero, y sin mirar de frente, añadió: «No todos ven un poste caído y lo dejan tirado». «Yo sí», replicó ella. «Entonces tiene más carácter que la mayoría». Clara no supo si reír o enfadarse. El hombre montó de nuevo. Y antes de marcharse, dijo con voz tranquila: «Cuando necesite algo que no necesite, ya sabe dónde encontrarme». El caballo se alejó despacio. Y esta vez, Clara no lo siguió con la mirada. Solo continuó trabajando, pero sus manos temblaban apenas. El viento cambió de dirección. El olor del polvo trajo el perfume de las flores del arroyo. Y en el horizonte, un atardecer anaranjado pintaba la tierra con fuego. Clara detuvo la pala y respiró profundo. Había algo distinto en el aire. No sabía si era esperanza o peligro.
Esa noche no pudo dormir. Salió al pórtico y vio el cielo repleto de estrellas. El rancho dormía, pero el silencio tenía vida. Recordó las palabras de Sebastián. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. Días después, la yegua se soltó del corral y escapó hacia el norte. Clara la siguió entre los matorrales, maldiciendo el viento. La encontró junto al río seco, atada a un árbol. Y a su lado estaba Sebastián. Se vino hasta acá, dijo él, acariciando al animal. Buen alma la suya, solo buscaba sombra. Clara no respondió. Se acercó, tomó las riendas y la examinó. No estaba herida. Gracias, murmuró, sin mirarlo. No hay nada que agradecer, contestó él. Todos necesitamos que nos encuentren de vez en cuando. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por un instante, algo dentro de Clara se quebró un poco. No de dolor, sino de alivio. El silencio que los rodeaba no era incómodo. Era un silencio compartido. El sol caía sobre ambos, y el río seco parecía un espejo de fuego. Sebastián miró el horizonte y dijo: dicen que cuando el río vuelva a correr, algo cambiará en este lugar. El río no corre desde hace años. Entonces está esperando a alguien que lo despierte. Ella lo miró. No sabía si reírse o irse, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó ahí, con él, mirando cómo el sol se escondía detrás de los cerros. Esa tarde, al volver al rancho, Clara se sintió distinta. No más feliz, ni más triste, solo más viva. El viento soplaba suave. Y en algún rincón de su mente, una voz murmuraba que quizá no todo estaba perdido. Esa noche, antes de dormir, sacó el anillo del cajón. Lo miró un rato largo. Y sin pensarlo demasiado, lo dejó sobre la mesa. No para olvidarlo, sino para dejarlo descansar. Afuera, en la oscuridad del desierto, un caballo relinchó a lo lejos. Y el eco llegó hasta la ventana. Clara no lo sabía aún. Pero ese sonido marcaría el principio de algo que no tenía nombre todavía. La mañana amaneció tibia, con ese aire que huele a polvo recién humedecido por el rocío. El sol se levantaba detrás de los cerros y pintaba la tierra con un brillo que casi dolía en los ojos. Clara se levantó antes que los gallos, como siempre, con la falda arremangada hasta la rodilla y las manos ya llenas de barro. Había pasado semanas reconstruyendo el corral y levantando las cercas que el viento había tirado. No pedía ayuda. No la quería. Cada golpe del martillo era una palabra que no decía, un recuerdo que se negaba a volver. A lo lejos, el sonido de un caballo rompió la quietud. Era un trote pausado, medido, casi respetuoso. Sebastián Mendoza venía montado en su alazán oscuro, con el sombrero echado hacia adelante y una calma que no parecía de este mundo. Se detuvo frente al portón, desmontó sin decir palabra y observó cómo Clara levantaba sola el poste que la tormenta había arrancado de raíz. El poste era demasiado pesado para una mujer sola. Pero Clara, con los dientes apretados, intentaba sostenerlo mientras clavaba una estaca con la otra mano. Sebastián la observó unos segundos más y luego se acercó, sin pedir permiso, sin ofrecer lástima. Tomó el otro extremo y lo sostuvo firme. Clara lo miró apenas, con los ojos entrecerrados por el sol. No necesito ayuda, dijo sin dureza, solo con cansancio. Lo sé, respondió él, con una voz baja, casi un murmullo. El silencio se extendió entre ambos, tibio como la luz de la mañana. Trabajaron juntos sin más palabras. El poste quedó firme. Las manos de ambos, cubiertas de tierra y sudor, se rozaron apenas al clavar el último clavo. Ella apartó la mirada primero, pero no con vergüenza, con la confusión de quien no entiende por qué algo tan pequeño puede moverle el alma. Sebastián se acomodó el sombrero y dio unos pasos hacia su caballo. Antes de montarlo, se volvió a verla. Cuando necesite algo que no necesite, ya sabe dónde encontrarme, dijo con media sonrisa. Clara no respondió. Solo lo siguió con la mirada mientras se alejaba entre el polvo. Había algo en ese hombre que no buscaba nada, que no exigía, que no medía su valor por lo que podía ofrecer. El día continuó, y el sol cayó lento detrás de los mezquites. Clara siguió trabajando. Pero esa noche, al sentarse frente al fogón, recordó la mirada de Sebastián y la frase que había dejado flotando en el aire. El viento silbó entre las tablas del techo como si repitiera esas mismas palabras. No lo entendía, pero sintió que algo en su pecho, a donde antes solo había espacio para la rabia y la soledad, empezaba a moverse despacio,
como una semilla buscando luz. Pasaron los días. Sebastián no volvió de inmediato. Pero cada tanto, desde la ventana de su cocina, Clara alcanzaba a ver humo en el horizonte, cerca del terreno que él había heredado. Sabía que estaba allí, reparando su choza, domando la tierra, levantando su propia soledad a golpes de pala. Y aunque no cruzaban palabra, ambos sabían que el otro existía. En el desierto, eso bastaba. Una tarde, mientras llevaba agua al pozo, el balde se le resbaló y cayó al fondo. La cuerda se enredó y se rompió. Clara soltó una maldición que se perdió en el viento. Se arrodilló para tratar de alcanzarla, pero el pozo era demasiado profundo. Entonces escuchó pasos detrás. No tuvo que mirar, el sonido del caballo era el mismo. Sebastián estaba allí, en silencio. ¿Se le fue el balde?, preguntó sin burlarse. Ella asintió con una mueca de frustración. No necesito que lo saque, dijo de inmediato. Lo sé, respondió otra vez, con esa calma que ya empezaba a irritarla y a tranquilizarla al mismo tiempo. Se quitó el sombrero, se arremangó la camisa y bajó con una cuerda que él mismo llevaba en la silla. En pocos minutos, el balde volvió a salir, goteando agua sobre la tierra seca. Sebastián lo dejó a su lado, sin mirarla. Clara se quedó quieta, con las manos sobre la falda mojada, sin saber si darle las gracias o callar. ¿Por qué hace eso?, preguntó de pronto. Él se giró despacio. Porque puedo. Y antes de que ella pudiera decir algo más, montó de nuevo y se alejó. Esa noche, Clara soñó con el sonido del agua cayendo, con la cuerda, con las manos de ese hombre que no pedía nada a cambio. Despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo fuerte. Afuera, la luna todavía no se había ido. A la mañana siguiente, fue ella quien se acercó al terreno de Sebastián. Llevaba un saco de frijol y 2 panes envueltos en un trapo. Lo encontró reparando una cerca, igual que ella hacía cada día. No dijo buenos días. Solo dejó el saco sobre una piedra. Le sobran manos, dijo. A veces sí, respondió él, sonriendo apenas. No hablaron más. El silencio era su forma de entenderse. Trabajaron juntos hasta que el sol bajó. El viento soplaba fuerte y traía el olor del monte, de la tierra caliente. En ese silencio, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz que llega cuando se olvida, sino la que se gana cuando uno deja de resistirse. Cada tarde, sin planearlo, se encontraban. Un día él le ayudaba con el molino, otro, ella le llevaba agua o le prestaba una pala. Nunca hablaban de sus pasados. No hacían falta nombres ni confesiones. Todo lo que habían perdido estaba en sus manos, en la forma en que se tocaban las herramientas, en el modo en que el uno observaba al otro al terminar una jornada. El pueblo, como siempre, hablaba. Las mujeres murmuraban que Clara por fin había encontrado compañía, los hombres decían que Sebastián se había amansado. Pero a ella no le importaba. No buscaba amor. Buscaba respeto, y lo había encontrado en los ojos de ese hombre que nunca intentó salvarla. Una tarde, mientras el cielo se encendía de rojo, Sebastián se acercó al corral con una botella de mezcal. Para celebrar que el techo ya no gotea, dijo. Clara lo miró con un gesto serio, pero luego soltó una risa leve, la primera en mucho tiempo. Se sentaron en el pórtico, sin prisa, compartiendo el silencio, el trago, el viento. El mundo seguía siendo duro, pero ya no tan solitario. El sol se escondía detrás de los cerros, tiñendo el polvo de oro. Sebastián habló despacio. No sé si usted cree en eso del destino. Clara lo miró de reojo. El destino no existe. Solo las decisiones. Entonces decida quedarse, dijo él, sin mirarla. Ella no respondió. Se levantó, caminó hasta el borde del corral y apoyó las manos sobre la cerca recién arreglada. El viento le movía el cabello. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero se quedó mirando el horizonte, donde la línea del desierto se perdía en el fuego del atardecer. No hacía falta respuesta. El silencio de Clara era más elocuente que cualquier palabra. En ese gesto, en esa pausa suspendida, había algo más profundo que el amor, el reconocimiento entre dos almas que habían aprendido a no depender, pero que aún así se eligieron sin promesas, sin futuro, sin pedir nada. El viento siguió soplando, arrastrando el polvo y el eco de las palabras que nunca se dijeron. El cielo se oscureció. Y entre el ruido de las cigarras y el crujir de la madera, los dos se quedaron allí, mirando el horizonte, cada uno con su historia, cada uno con su silencio compartido. El año se fue como el polvo en el viento, sin avisar, sin despedirse.
Las estaciones pasaron sobre el rancho de Clara Ruiz con la lentitud de las cosas que han aprendido a resistir. La sequía cedió espacio a una lluvia mansa que limpió el aire y volvió a pintar de verde las colinas. Los pájaros regresaron, el agua volvió a cantar en los arroyos y la tierra, cansada pero fiel, empezó a dar fruto otra vez. Clara caminaba por el campo con el sombrero echado hacia atrás, las botas manchadas de barro y una calma que nunca había conocido. En el horizonte, el rancho volvía a parecerse a lo que una vez fue, las cercas firmes, el techo reparado, el molino girando lento. Sebastián trabajaba en el granero, con la camisa abierta al pecho y el rostro quemado por el sol. No hablaban mucho, no hacía falta. Se entendían en los gestos, en el silencio, en la forma en que el uno sabía cuando el otro necesitaba agua o descanso. Un día, mientras Clara recogía maíz en el patio, escuchó el trote de un caballo acercándose por el camino. Levantó la vista, y el pasado volvió a tomar forma ante sus ojos. Era Egastes McCrae, el hombre que había dejado su anillo sobre la mesa, el mismo que se marchó tras una promesa de oro y poder. Su ropa ya no era nueva. Su mirada tampoco. Había envejecido con la prisa de quien nunca encontró lo que buscaba. Se detuvo frente al portón y bajó del caballo. Miró el rancho como quien contempla un fantasma que no esperaba ver tan vivo. Clara no se movió. No retrocedió. Solo lo observó con una serenidad que lo desarmó por dentro. No creí que siguieras aquí, dijo él, con una voz que buscaba autoridad y tropezaba con el cansancio. Y sin embargo, aquí estoy, respondió ella, sin dejar el canasto. Él bajó la cabeza, se quitó el sombrero y miró alrededor. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que giraban entre ellos, como si el desierto quisiera escuchar también. Perdí todo, confesó al fin. La mina se hundió, el dinero se fue, la gente, también. Solo me quedaba venir aquí. Clara se acercó unos pasos, no por compasión, sino por cerrar la distancia del recuerdo. No te quedaba venir aquí, dijo despacio. Te quedaba aprender. Pero algunos llegan demasiado tarde para hacerlo. Egastes tragó saliva, como si las palabras pesaran más que cualquier castigo. Miró a su alrededor, vio las huellas del trabajo, los surcos limpios, las herramientas ordenadas, el aire lleno de vida. Era como si el rancho mismo lo juzgara en silencio. No vine a pedir perdón, murmuró, intentando recuperar un poco de orgullo. Me alegra, dijo Clara, porque ya no tengo nada que darte. Él sonrió amargamente. Al menos me queda saber que lo lograste. Clara lo miró de frente, sin ira, sin ternura. No lo logré por ti. Lo logré a pesar de ti. Durante unos segundos, el viento fue el único sonido. En el pórtico, Sebastián apareció, con la mirada atenta y la expresión tranquila. No se acercó, no interrumpió. Solo se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena con la paciencia del que sabe que la justicia, cuando llega, no necesita palabras ni testigos. Egastes volvió a montar su caballo. No dijo adiós. No hizo falta. Se alejó despacio, con la espalda encorvada, hasta que el polvo lo tragó por completo. Clara lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los mezquites. Por primera vez, no sintió rabia, ni nostalgia, ni vacío. Sintió paz. El atardecer cayó dorado sobre el rancho. Sebastián se acercó sin decir nada. Ella lo miró y asintió con una calma que parecía venir de otro tiempo. Se sentaron juntos en el pórtico, viendo cómo el sol se hundía tras los cerros. Las sombras se alargaban sobre la tierra, y el cielo se encendía en tonos de cobre y fuego. Después de un rato, Sebastián habló. ¿Era él? Clara asintió. Era el hombre que me enseñó lo que nunca quiero volver a ser. Sebastián se quedó en silencio, respetando la frase como si fuera una oración. El viento soplaba entre los árboles y hacía sonar las ramas del mezquite como si el propio desierto respirara con ellos. Ella cerró los ojos un momento. Recordó sus manos sangrando, los inviernos sin leña, los días en que creyó que no podría más. Recordó los murmullos del pueblo, la soledad, el orgullo que la mantuvo viva cuando el corazón se negaba a seguir. Todo eso estaba allí todavía, pero ya no dolía. Había aprendido que algunas heridas no sanan con el tiempo, sino con la decisión de seguir caminando. Cuando abrió los ojos, el cielo ya estaba cubierto de estrellas. Sebastián encendió una lámpara de aceite y la colocó entre ambos. La luz tembló, reflejándose en sus rostros cansados. ¿Y ahora qué harás?, preguntó él. Clara sonrió con una serenidad que lo desarmó. Seguir. La tierra no espera. Él asintió. Y durante unos segundos, ninguno habló.
Solo el sonido del viento y el crepitar del farol llenaron el silencio. Esa noche, Clara salió sola al campo. Caminó descalza por la tierra húmeda, mirando el cielo. Cada estrella parecía contar una historia que había olvidado. El aire olía a vida nueva. Se detuvo frente al árbol donde había enterrado, años atrás, la alianza que Egastes dejó. Escarbó un poco con las manos y la encontró, un anillo oxidado, sin brillo, sin peso. Lo sostuvo un momento entre los dedos, mirándolo bajo la luna, y luego lo arrojó al arroyo que corría cerca. El agua lo arrastró sin ruido. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el eco lejano de los grillos, el rumor de los caballos, el olor de la leña encendida. Todo parecía distinto, aunque nada lo era. Quizá porque el verdadero cambio no estaba en la tierra, sino en ella. Volvió al rancho. Sebastián dormía sobre una silla, con el sombrero cubriéndole el rostro. Clara lo miró un momento, sonriendo apenas. Subió las escaleras y antes de entrar a su cuarto, se detuvo en el umbral para ver el horizonte. La luna se alzaba sobre los cerros, redonda, luminosa, como un ojo que lo observa todo sin juzgar. El viento rozó su rostro y ella lo dejó pasar, sin miedo, sin resistencia. Sabía que el destino no castiga ni recompensa, solo devuelve. Y lo que a ella le devolvió fue dignidad. Esa noche, el rancho durmió en calma. La lámpara siguió encendida hasta el amanecer, y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Clara ya estaba despierta, lista para otro día. No había discursos ni finales grandiosos. Solo la certeza silenciosa de haber sobrevivido, de haber reconstruido no solo su casa, sino su propio nombre. El destino, pensó, no siempre grita. A veces susurra. Y su voz se parece mucho al viento cuando sopla sobre la tierra que ya aprendió a florecer de nuevo. Y así, en ese rincón olvidado del norte de México, donde el polvo se mezcla con la memoria y las montañas guardan los secretos de quienes amaron demasiado, la historia de Clara Ruiz quedó escrita en el aire, invisible pero eterna, como todas las historias que no buscan gloria, sino paz.